es Jonathan, soy, entre otras cosas, profesor universitario. Me ha tocado trabajar para varios espacios, tanto en el sector público como privado. Estuve como observador internacional en las elecciones de Nayib Bukele en El Salvador. Llegué a acudir como asesor en el Parlamento Latinoamericano, Parlatino en Panamá, y actualmente trabajo para una agencia que se dedica a la recepción, revisión y documentos de visados. Internacionalista puro y duro. Hay una ironía cuando uno analiza el origen de los BRICS, porque no surgió de una idea de ellos. Claro que hay que entender el contexto de aquel tiempo. La idea surge a partir de un acrónimo que genera un economista británico de nombre Gene O'Neill, y él es el que empieza ahí a acuñar el término como para que, de hecho es un inversionista de Goldman Sachs, es una cosa de locos, pero a partir de ahí él empezó a acuñar el término en un par de artículos como para promover las inversiones en estos países que en haciendo perspectivas a 30, 50 años se consideraban economías emergentes, pero en ascenso constante, con la idea de que pudieran llegar, en este caso, a ser potencias regionales en diversos sectores donde pues de algún modo ya iban liderando, ¿no? Claro, hay que ubicar que esto se da apenas ya en el lejano 2001, entonces hablamos de un Brasil con José Enrique Cardoso, un gobierno neoliberal, con un Putin que todavía no se consolidaba como lo que hoy es para bien o para polémicas, lo que es hoy la figura de Vladimir Putin, una China que todavía era un poco vista como esa fábrica que hace objetos medios de dudosa calidad. Era otra realidad en ese momento. Sin embargo, eran economías que se consideraban constantes y que podían dar el salto y que invitaba a los países a invertir en ellos. A partir de ahí, se tomaron más en serio las cuestiones, sobre todo porque estos países, bueno, el acrónimo es BRICS porque hace referencia a Brasil, Rusia, China, India, y posteriormente se adheriría a Sudáfrica. Es una organización, ojo, no es un organismo internacional porque no está constituido con un tratado, no es no hay un acuerdo en el cual ellos tengan un espacio, sus oficinas, no. Es un grupo de economías de países que consideran como una visión geopolítica la multipolaridad, luego de lo que venía siendo, bueno, sabemos todos, veníamos del paradigma bipolar, la Unión Soviética implota en 1989, se hablaba, y aparte los halcones, o llamados halcones, es decir, el grupo duro de los ideólogos estadounidenses, en esa década hablaban del siglo americano. Entonces se refería a que a partir de ahí, el nuevo siglo americano, perdón, es decir, consideraban que la gran consolidación del poderío estadounidense se da en el siglo XX, que derivaría en una victoria pacífica de lo que se le llamó la Guerra Fría, y que a partir de ahí iban a consolidar su visión unilateral neoliberal. Inclusive había un escritor llamado Francis Fukuyama que habló sobre el fin de la historia, y que pues a partir de ahí solamente iba a haber acuerdos económicos y todo iba a ser muy bonito, iba a ser un jardín de flores y cosas hermosas. Sin embargo, viene el 9/11 y con ello el paradigma cambia por completo, porque hablamos de un Estados Unidos que en el tema de seguridad lo pone como prioridad dentro de su agenda, y de ahí obviamente esa visión de unipolaridad pues se vio trastocada, porque a eso le añadimos que el neoliberalismo, que la idea original era se derrama la riqueza desde los más potentados y que eso va a generar que se derrame hacia los demás. Sí, sonaba muy hermoso, pero obviamente los portentados pues también te ponen el tope para que esa riqueza no caiga, no vaya hacia los sectores más desprotegidos con las consecuencias propias del neoliberalismo. Entonces, cuando veían esa visión, cuando tuvieron esos resultados primeros de ese neoliberalismo, es cuando muchas de esas economías dicen, no podemos dejarnos llevar por esa unipolaridad y tenemos que buscar caminos alternativos ante lo que se predisponía como esa hegemonía, ¿no? Además era una época, hablamos de los 2000, principios de los 2000, donde estaba de moda hacer tratados, ¿no? Todos querían hacer tratados. México, se hablaba de México, todos sigan el ejemplo de México, ¿no? Que nos duró el gusto un suspiro, porque sabemos qué pasa en el 94 con sus preciosas consecuencias. Realmente no hubo siempre se hablaba del día de mañana, nunca se habló de la prosperidad del día de ayer,
que pasó por el neoliberalismo. Entonces, obviamente se vio que el modelo empezaba a ser altamente cuestionado y pasa ya la crisis del 2008 y justamente esa crisis hace que ese grupo de los BRICS se consolide aún más como una alternativa para la realidad internacional actual. Cuando hablamos de una especie de análisis comparativo del mundo como se encontraba cuando surge el concepto BRICS, al de hoy día hay diferencias abismales. Hablamos, para empezar, de un gobierno estadounidense no necesariamente el neoliberal, es más de extrema derecha, es más reactivo, es mucho más el hard power, pero sin hipocresías, ¿no? Ya siendo más abiertamente hostil. Hablamos de una China que al principio pues todo el mundo decía, no, China es bonito cuando hace gatos que mueven la manita así, pero cuando ya se hablaba de que China empezaba a competir a tomar tecnologías que empezaron a replicarlas y a generar una competencia inclusive más barata, pues ahí ya no me caíste bien. En el caso de la India, evidentemente su posición geoestratégica dentro del Océano Índico, pues hablamos de un país que empieza a desarrollar tecnología de manera acelerada y todo eso conlleva a que empiezan a surgir una realidad en cuanto a resultados sobre lo que planteaban a un inicio, tanto Estados Unidos como en este caso uno de sus grandes bastiones, que era la Unión Europea, ¿no? Esa idea de Europa, de esa gran aldea, del único organismo supranacional en el mundo que cedían cierta soberanía en pro del desarrollo de su población. Sin embargo, los excesos y el desastre económico que generó la crisis de 2008, pues inclusive empezó a generar serias dudas al modelo neoliberal. Y la consecuencia actual, pues, es de que estamos viendo países que entienden que el dólar no solamente es un instrumento financiero, es un instrumento de guerra política. Y obviamente llega un punto en donde pues no es que te guste estar siendo presionado así, pero a veces pese a que no te queda de otra, dices, hoy no, pero si empiezo a buscar de otro modo, pues mañana quizás ya no tenga que estar tan vinculado, tan dependiente del patrón dólar, ¿no? Entendamos que muchos de los países que empezaron a ser presionados ya no eran las sociedades que otrora en otras épocas Estados Unidos controlaba fácilmente, que era no invadas, no explícitamente, no les declares la guerra, simplemente, pues como sus modelos que conocemos, por ejemplo en Latinoamérica con la Operación Cóndor y demás, pues simplemente controla sus élites, controla sus gobiernos y de esa manera podrás tener más o menos calmado a la población. Tienes los medios, pues en ese tiempo hablamos de que la televisión era poco menos que el miembro más influyente de una familia, entonces era relativamente más sencillo controlar el entorno social. Hoy día, con las redes, hoy día, con la apertura democrática de los medios, pues ya es prácticamente incontrolable todo ello. Y eso deriva a gobiernos en donde su población está muchísimo más ubicada en lo que sucede a su alrededor a nivel internacional y entonces empiezan o a presionarlos o de plano a cambiar de banderas políticas y que obviamente vienen gobiernos que no son necesariamente gobiernos con una visión atlantista u occidental o neoliberal, sino ya son visiones o bien nacionalistas o de plano abiertamente antiestadounidenses. Eso generó que al final en Estados Unidos empieza a un declive que, ojo, creo que sería ingenuo decir que Estados Unidos ya está al borde del colapso. No es verdad, eso es muy ingenuo, es muy simplista, pero que sí hablamos de que ya no tiene esos controles que tenía anteriormente. Y eso deriva a que otros de esos países donde podía de alguna manera presionar, como lo que ahora está haciendo el presidente de esa nación, pues antes los gobiernos se asustaban, los gobiernos, permítanme usar este término, se cuadraban, ¿no? Ante la orden de Estados Unidos. Hoy día no. Hoy día inclusive ese proceso, esa presión lo que está haciendo es todo lo contrario, está acelerando procesos para que esos países dicen, es que hasta inclusive gobiernos de centro llegan a decir, no, pues busquemos la alternativa, aunque sea de a poco, porque estamos viendo bandazos demasiado severos en los gobiernos occidentales, no solo de Estados Unidos. Es muy interesante. Antes se hablaba, bueno, que la aguja
política no se movía tanto en Europa, bueno, en la Unión Europea, o en los gobiernos de los países de la Unión Europea o en Estados Unidos. Siempre era centro derecha, pero vamos, no es que un día llegara un socialista y otro día llegara un fascista. No pasaba eso. Hoy día no. Hoy día ya nos está dando ese control. Por eso vemos un creciente, un aumento notorio, dolorosamente, en Europa, por ejemplo, de la extrema derecha, ¿no? Con Vox en España, con Francia, con Le Pen, con Orbán en Hungría, con Meloni en el caso de Italia, AfD, ¿no? Una cosa que Angela Merkel supo controlar muy bien, que era una extrema derecha en Alemania. No se entendía desde los tiempos oscuros que ya sabemos de cuáles, ¿no? No había hasta ahora con AfD. Entonces, quiere decir que hay un cambio en donde Estados Unidos ya no le es tan simple controlar, porque incluso es un discurso, digamos, puede ser un discurso nacionalista, pero no necesariamente anti-yanqui, sino es un discurso nacionalista, pero cargado hacia lo diverso, hacia lo diferente, ¿no? Y cargar la idea, pues, hacia los grupos más vulnerables en esos países. Al final del día, eso genera algo que era impensable hace 10 años con una Europa internamente no con la estabilidad con la cual recientemente nos tenía más acostumbrados, ¿no? Los BRICS como idea, hoy día es una idea, hoy día es un grupo emergente, pero todavía debemos de ser muy cautelosos, como verlo poco menos que una nueva esperanza, el regreso del Jedi, y ahora sí ya viene el gran cambio multipolar. Es muy gradual, porque entendamos que conforme a la realidad internacional, no es como la dinámica entre los individuos. Hoy no quiero estar contigo, no te quiero hablar, y pues bueno, te bloqueo en redes, ¿no? O ya no te hablo. No, hay muchísimos nexos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, que varios de los recientes miembros de los BRICS, pues su socio comercial más importante llega a ser Estados Unidos. China mismo, su socio comercial más importante es Estados Unidos. En el caso de Rusia, bueno, tuvieron que buscar, de hecho ahorita se está buscando la idea de los BRICS, del BRICS Pay, para justamente salir del SWIFT, porque el SWIFT te saca, o sea, Occidente te saca del sistema SWIFT, para quien no sepa, es el sistema digital para transacciones bancarias, te sacan de ahí, te sacan de la realidad global, ¿no? Que fue lo que se hizo como una de las sanciones, entre comillas, más severas para Rusia. Lo que no contaban es de que Rusia, eso le generaría un acercamiento con China, y eso pues a Estados Unidos no es tan agradable, porque yo pongo la economía, sí, pero acuérdate que Rusia tampoco es un niño asustado. Estamos hablando de la potencia más importante en términos nucleares, estamos hablando de un polo fundamental para el tema petrolero, y pese a que lo sancionaron. Y además, el otro tema muy interesante de esto, ¿no? La Unión Europea, ¿cuánto tiempo va a aguantar? Porque la pata coja económicamente de la Unión Europea es el petróleo. La Unión Europea, bueno, Reino Unido un poco, por ahí Noruega, pero realmente no produce petróleo la Unión Europea. Entonces, su bastión pues fue históricamente el Nord Stream 1, el ducto que venía del Báltico desde Rusia para la Unión Europea pasando por Alemania. Se dejó de funcionar, y después mágicamente los piratas, no sé si fue Jack Sparrow o quién fue, porque nadie dice yo fui, reventaron el Nord Stream 1. Sin embargo, ¿qué tanto va a aguantar en la Unión Europea con los costos disparados y tremendos de la compra o la adquisición de petróleo de Estados Unidos venidas por barco? Siempre pongo este ejemplo muy, muy sencillo para entenderlo. ¿Qué te sale más barato, comprar una pipa o pagar el ducto del agua, ¿no? Entonces ahí podemos entender lo caro que le está resultando a Europa, inclusive en sus propios medios, hacer alusión a en pro de la libertad, el precio de la libertad. ¿Por qué? Porque resulta muy desgastante para la misma sociedad europea sostener esto. Entonces, cuando hablamos de los BRICS, sí, puede ser una alternativa, pero hay que irnos con cuidado. Recordemos, sí, tienen el 40% de la población mundial, estamos hablando del 3,000 de 3,000 millones de personas, y que obviamente son abiertamente un desafío para el G7. O sea, pero ubiquemos esto, no es los Avengers y la Legión del Juicio, no, vamos a ubicar que aquí no se trata de buenos y malos. Aquí la clave para cualquier estado es el interés nacional. Entonces, a partir de ahí podemos analizar que cada país no tiene bondades o cariños u odios,
tiene intereses que los determina quién, bueno, pues dependiendo la estructura de cada país, ¿no? Puede ser su monarquía, pueden ser sus élites, puede ser un país un poco más democrático, en fin. A partir de eso entendemos entonces que el grupo BRICS está planteando la idea de generar mecanismos alternativos al dólar, pero todavía es muy incierto. Yo quiero ver a Nueva Delhi, por ejemplo, aceptar que hay un banco de regulación o de auditorías por parte de China cuando tienen ellos todavía ciertos diferendos. Quiero ver, por ejemplo, en el caso de Rusia mismo, que a partir de las sanciones, pues se acerca a China, pero la cosa con el petróleo no está resultando tan bien como a priori uno hubiera esperado. Entonces, hay que ir con cuidado con el tema BRICS. Creo que va bien, creo que podemos hablar de una alternativa, pero no podemos hablar como que ya es la panacea de muchas cosas, sino que muchos de ellos todavía tienen intereses con los que serían en este caso los del otro bando, ¿no? Con el mismo G7. Incluso Rusia y China por mucho tiempo compitieron por ser uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea. Entonces, hay que irnos con cuidado. ¿Vale la pena analizarlo? Sí. Creo que están buscando esas alternativas, sí, pero todavía es muy prematuro hablar de que de verdad, porque aparte hay otro tema, los BRICS todavía no se consolidan como una fuerza sociopolítica o inclusive militar. El G7 no. El G7 tiene su brazo militar, que es la OTAN. Tiene su brazo económico de presión, que es el Fondo Monetario Internacional. Los BRICS apenas por ahí en 2014 hicieron su banco de los BRICS y que inclusive muchos se adhirieron, digamos, países como Venezuela, Cuba, quieren estar ahí pues porque no les queda de otra. Y quieren acceder a los créditos de ese banco. Recordemos que el G7 no tiene un miembro tan dominante como los BRICS en términos económicos. El G7 sí puede ser Estados Unidos, pero no abarca más del 40% de las economías del G7. En el caso de los BRICS, no. China es básicamente el 80% de esas economías. Entonces, todavía hay que ir con cuidado para hablar de esa alternativa como posibilidad ante el contexto internacional actual. Pero de que lo es, lo es. Y obviamente eso deriva a un Trump que al ver esto, pues hace unos días mandó twitters y mandó declaraciones para decir, ahorita no resulta un peligro. Bueno, si no es un peligro porque estás declarándolo, pero bueno. No ahorita, pero cualquiera que se involucre y que quiera ser parte de los BRICS, le vamos a imponer una sanción de un 10% de arancel a todas las que ya lleva, ¿no? Que realmente muchos analistas lo que hacen referencia es que Trump realmente no está imponiendo los aranceles, eso está haciendo manipulaciones del mercado, que eso es muy, muy cruel, pero pues es la manera en como Trump entiende de un Estados Unidos, de un imperio que, vamos a entender esto, Estados Unidos como todos los grandes imperios, permítanme usar este término, va a morir matando, no va a caer simplemente y va a cruzarse de brazos. Y obviamente las medidas de Trump van enfocados en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de México y los BRICS, geografía es destino. Entonces, por mucho que nosotros quisiéramos vincularnos a ellos, no te diría que no, pero creo que sí estaríamos supeditados a negociarlo con los Estados Unidos, porque estamos hablando de que el 80% de nuestro comercio es con los Estados Unidos. Estamos hablando de más de 20 millones, bueno, estimado, ¿no? De mexicanos en aquel vecino país, ¿no? Hablamos de que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo después de Ciudad de México. Entonces, no es tan simple decir vámonos y ya está, porque en una visión, digamos, en un multiverso, ¿no? En una realidad alterna que México se plante y diga, bueno, pues unos años de hambre, pero viva la soberanía, eso nos llevaría a la ruina si lo hiciéramos de manera tajante, directa y demás. Además que comprometería mucho la realidad de nuestros connacionales en aquel país. No es tan fácil. Creo que hasta hoy, inclusive las declaraciones fueron evidentes con el presidente Andrés Manuel cuando estuvo en funciones, al decir, me alegro, es una buena alternativa, pero México por razones de geopolítica, nosotros nos vamos a mantener al margen de estar con los BRICS. Y en la actualidad, Claudia Sheinbaum, pues bueno, obras te dicen, acciones te dicen cuál es la realidad de México. Cuando Claudia Sheinbaum, la vimos, nuestra presidenta, ahora fue al G7, no buscó acercarse necesariamente a los BRICS. Podría funcionar, creo que podría funcionar a mediano y largo plazo en la medida de que México diversifique y crezca su economía. ¿Cuál es nuestra realidad? México somos, sí, la 12ª economía del mundo. Bueno, cuando lo ves el número 12ª, dices,
bueno, por un lado dices, bueno, no estamos tan mal, de 193 países reconocidos por la ONU, pero pues yo cuando meto la mano a la bolsa y solo siento la pierna, digo, pues pobrecitos de todos los demás. O sea, no es, una cosa es la economía, el PIB, el número en crudo, pero otra es muy distinta el poder adquisitivo, la distribución de esa riqueza y el desarrollo humano. Y ahí pues todavía adolecemos de las condiciones en población, aunque seamos muchos también, la 13ª o la 12ª población mundial, pero pues todavía hablamos de una población que en edad laboral, la mayoría de los mexicanos tiene, no tiene más que los estudios básicos. Estamos hablando de que en México alrededor del 25% de la población en edad laboral tiene una licenciatura. Y si nos vamos más arriba, el escalofriante el número, solo el 2% tiene un posgrado. Entonces, cuando vas a hablar de competir y de empezar a liberarte de la dependencia estadounidense producto de los gobiernos neoliberales, pues suena en el discurso muy bello, pero no tenemos todavía esas herramientas. ¿Cómo poder generarla? Bueno, a medida de que haya una población mucho más desarrollada, mucho más competitiva, que podamos diversificar nuestro comercio, que exista alternativas no solo en el comercio interno, sino que haya mexicanos o que haya una población que pueda generar productos de cierto valor agregado y poder competir en el extranjero con nuestros productos, entonces sí podríamos hablar de que México poco a poco podría irse desprendiendo de la codependencia económica que tenemos con los Estados Unidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Paredes y los invito a que vean y que nos sintonicen a la 4TV. Saludos.